Bueno, pues vamos a repasar A ver, váyanse a Marcos 3:20. Vamos a hablar de... Ay, estoy muy fuerte. ¿Se acuerdan que Marcos utiliza esta técnica de arrancar una historia, incluir una y luego regresarse a la original? Entonces les leo el 3:20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, les leo desde el 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó, eso lo vimos la semana pasada, y vinieron a casa. ¿Ok? Obviamente Marcos está partiendo de la base de que nos está contando una historia que lleva un hilo, y la casa es la de Pedro. ¿Se acuerdan? Están en Capernaum. Están en el norte, allá en Galilea. Y bueno, todo esto tiene que ver, ahorita lo van a ver en la historia. Y se agolpó de nuevo la gente. ¿En dónde? En la casa de Pedro. Esto ya sucedió al grado que movieron el techo, ¿se acuerdan? Para descolgar al paralítico. Entonces tienen misma escena. De modo que ellos no podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, hablando de su familia, vinieron a prenderle porque decían: está fuera de sí, está loco. ¿Ok? Esa es la familia de Cristo. ¿Ok? Queda muy claro que José y María hubieran, lo más probable, por más que, Jesús dice que es el Mesías y que es el Hijo de Dios y está generando mucho escándalo. Acuérdense que pueblo chico, infierno grande, ¿ok? Para estos momentos ya hubo muchos conflictos que hemos ido viendo. Pero partimos de la base de que tanto José como María no irían a prender a Jesús pensando que está loco. ¿Por qué? Porque pues ya tuvo el nacimiento virginal. Ya a José se le apareció Dios, como el ángel en sueños. Por eso es que le pone Jesús. Ya se fueron a Egipto huyendo de Herodes, ya regresaron. ¿Ok? Ya les tocó la visita de los orientales, que traen el mirra, el oro y el incienso. Y no se acuerdan, son profecías mesiánicas del libro de Isaías, que van a venir los orientales y van a traer oro y el incienso. ¿Ok? Se habla de los dromedarios, etc. Entonces, ¿quiénes son los que están mandando ahorita en la familia? Pues obviamente los hermanos. ¿Se acuerdan Juan capítulo 7? Pues ni aun sus hermanos creían en él. Las viudas, ¿ok?, eran personas que tenían que ser soportadas por alguien, ¿ok? En la mayoría de los casos por uno de los hijos. La familia de Jesús está tan mal, entonces pueden sentir consuelo si la suya también es caótica, porque pasa hasta en las mejores familias. La familia de Jesús está tan mal que una de las famosas 7 frases de Jesús desde la cruz es: he ahí tu hijo, he ahí tu madre. ¿Por qué? Porque le está encargando a Juan a su mamá. Y dices: oye, pues ¿qué no tiene hijos la señora para que la sostengan? Sus hijos son un desastre. María está al pie de la cruz. ¿Dónde están los hermanos? Obviamente los hermanos no están ahí. ¿Ok? Y obviamente lo que entendemos cuando le está encargando Jesús a Juan, a su mamá, es que la familia está muy, muy mal. Al grado que prefiero que un discípulo la cuide a uno de mis propios hermanos, por lo menos en este momento. ¿Ok? Ahorita, si quieren, vemos la escena que narra Pablo, hablando de la resurrección, cuando habla de la conversión de uno de los hermanos de Jesús. ¿Ok? Pero bueno, varias veces se menciona a uno de los hermanos de Jesús, Santiago, ¿okay?, en Gálatas y en 1 Corintios 15. El caso es que pues, a este loco hay que detenerlo, ¿no? O sea, está trayendo infamia a la familia. Porque sí, porque si un día uno de tus hermanos se levanta diciendo que es el Hijo de Dios o que es Dios, pues sí es muy probable que te lo llevaras a Oceánica o de perdiz a un grupo de AA o de neuróticos. ¿Están de acuerdo?
Pero ¿qué mensaje está queriendo transmitir Marcos cuando, pues, de toda una biografía que va a resumir en 16 capítulos, pues se le hizo importante contar que su familia veía, lo ven loco? Y es esta insistencia de que hay mucha gente cerca de Cristo, pero no, la cercanía no hace nada si no va acompañada de fe. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de la carta a los Hebreos? O sea, de nada sirve escuchar la palabra de Dios si no va acompañada de fe. Como dice ahí, en los que la oyeron. ¿Ok? Entonces tenemos problemas en la familia real. ¿Ok? Para empezar, dicen que el Mesías está loco y pues vienen a aprenderlo. Entonces, imagínense la escena donde llegas ahí a esta casa. Es una casa grande. Cuando fuimos a Israel, te pude dar millones, pues ahí que es que la visitamos y que es esa, ¿no? Pero bueno, si era esa o era una similar, si era grande, o sea, si era un sitio grande con su patio interior y etcétera, como lo narra aquí la historia. Imagínense que, ¿dónde está? Porque ya, vamos por él. Y llegas y ni siquiera puedes entrar porque lo están escuchando, porque está atascado, porque... Sí, o sea, imagínense, y miren la cantidad de locos que ya está arrastrando este cuate. O sea, ya hasta famoso es este loco. Bueno, y entonces viene el sándwich, ¿no? Se abre la segunda historia, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aquí hay varios datos que ahorita vemos. Tenemos dos personas, dos clases de personas, es lo que está narrando Marcos, que son las primeras que debieron de haber atendido los dichos mesiánicos de Jesús. Ok, si el Mesías, según Isaías 35, va a levantar a los paralíticos, bueno, pues ahí ya está el paralítico. Si el Mesías, según el Salmo 91, que lo consideraban un salmo mesiánico, va a pisar al aspi, léase, va a tener dominio sobre las tinieblas. Bueno, pues ahí está. ¿Cuál es el primer milagro que narra Marcos? ¿Alguien se acuerda? ¿Mande? No. ¿Un qué? Un exorcismo en la sinagoga. ¿Ok? Entonces acuérdense que todo esto es de perfil mesiánico. Si ustedes le hubieran preguntado a un escriba, oye, cuando venga el Mesías, ¿cómo va a ser? Bueno, pues el Mesías va a tener control o poder sobre las fuerzas del mal, el Mesías le va a dar vista a los ciegos, el Mesías va a hacer que los paralíticos se levanten, etcétera, etcétera. Ya tenemos al leproso limpio. ¿Se acuerdan? Esto lo va a atar uno de los evangelistas con: llevó sobre nosotros las enfermedades de Isaías 53. ¿Se acuerdan? Ciertamente llevó nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, cuando él toca al leproso, lo que corresponde es que Jesús se volviera inmundo en ese instante. ¿Se acuerdan? Tú no puedes tocar al leproso, pero lejos de que Jesús se vuelva inmundo, el otro se vuelve puro. Entonces está dando a entender esta profecía mesiánica de Isaías 53. ¿Sí se entiende? Entonces, por un lado, los primeros que deberían de saber que están tratando con el Mesías en la familia, pues han vivido con él toda la vida. Y número dos, los que en teoría saben la Biblia y entonces conocerían, ¿sí me explico? ¿Cuáles son las cosas que hay que atinarle para saber que es el Mesías? Y son los dos que toman Marcos en esta historia como los primeros antagonistas. Uno lo consideran loco y los otros lo consideran poseído. Bueno, a ver, váyanse a Segunda de Reyes, al capítulo 1. Necesito mi super. ¿Ya se fueron a Segunda de Reyes? Les voy a, y ahorita regresamos, les voy a terminar de leer el pasaje de Marcos. Y habiéndolos llamado les decía por parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, la tal casa no puede permanecer. Entonces esto tiene que ver con las casas.
¿Qué tiene que ver esto con las casas? Bueno, sucede que en el occidente de Israel adoran a Dagón, ¿ok? Y dentro de los dioses que adoran también adoran a Baal, ¿ok? Supuestamente este es Baal Zebul. Ahorita leemos varios versículos en donde se habla de Zebul. Zebul quiere decir templo o casa. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y era una deidad siria, que los sirios están en el oriente. Donde va a tener lugar esta escena es en el occidente. Entonces, lo que les quiero decir es que este tal Baal Zebul, o Belzebú, se vuelve una deidad que es oriental, en ese sentido, no crean que muy oriental, no piensen en chinitos. O sea, está a unos kilómetros los arameos que lo adoran, pero ahora en la costa occidental de Israel también lo adoran a este Baal Zebul. ¿Ok? Y hasta cierto punto, como que ya no está Dagón. Dagón es famoso en el libro de Samuel, ¿se acuerdan? Adorado por los filisteos. ¿Se acuerdan que acaba con las manos en el umbral, etcétera, etcétera? Vamos a ver la historia. Dice, versículo 1. ¿Qué les dice? ¿Segunda de Reyes? 1. Ok, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, que este es descendiente de Acab, ¿ok? Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Ecrón es una ciudad en la costa occidental, ahí en el Mediterráneo, en lo que era la tierra de Canaán, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová, aquí se aparece Dios, ¿se acuerdan? Habló a Elías diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Lo que quiero que vean es cómo esta divinidad se vuelve famosa, ¿ok? Para la época de Jesús sigue siendo muy famosa, al grado de que lo consideran como el jefe del panteón rival. ¿Sí se entiende? Los israelitas no son monoteístas, creen en un Dios supremo. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Se acuerdan? Éxodo 15. Así le van a cantar a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Se acuerdan? Misma idea. Pero hay dioses rivales que también son seres celestiales. ¿Se acuerdan? Piensen en los hijos de Dios que se meten con las mujeres. ¿Se acuerdan de Daniel 10? Que Daniel está orando y entonces un Dios despacha a un ángel que le mande un mensaje a Daniel. Finalmente ángel en hebreo y en griego. Ángelus en griego y malaj en hebreo quiere decir lo mismo, quiere decir mensajero. Entonces despacha un ángel y el ángel le dice a Daniel, oye Daniel, tú eres muy amado, etc. Quiero decirte que desde que te pusiste a orar me mandaron a darte la respuesta. Pero el príncipe de Persia, ¿se acuerdan? Se me opuso, no me acuerdo, durante 21 días, ¿se acuerdan? Entonces tuve que ir por Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y él me ayudó para que pudiera yo cruzar. Esa es la cosmovisión que ellos tienen, ¿sí? O sea, hay seres celestiales que dominan sobre las naciones y que venga otro ser celestial despachado de Jehová o de quien ustedes quieran, no entra en mi territorio, tal cual. Es la cosmovisión que tiene Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y no dice sino contra demonios, no, sino contra qué. Exactamente, es la misma idea de Daniel 10 contra príncipes. Lo que les quiero decir es que todos los reyes, la otra vez me decía mi hijo, oye, lo que pasa es que dicen los americanos que ellos entraron a la Primera Guerra Mundial porque Dios los mató. Y le digo, todos los reyes cuando van a robarle al lado, van en el nombre de su Dios. ¿Sí? San Nabucodonosor iba en el nombre de Nebu, no me acuerdo cómo se llama su Dios, o de Belsasar, Bel, ¿ok? Los asirios iban en el nombre de Adad, ¿ok? Su Dios. Pues estos andaban en el nombre de Baal-Zebú, ¿ok? Es su Dios, es su divinidad a la que le rinden tributo. ¿Ok? Todo el mundo quiere tener a sus dioses de su parte en sus guerras. Ok, Charlie, ¿qué tiene que ver esto en toda la historia? Número uno, aquí ya tenemos la introducción de esta divinidad que ya los israelitas ya le coquetean. Obviamente, si tú eres un escriba y conoces esta historia, cuando quieres insultar a Cristo, es natural que tú, ¿sí me explico? Que lo estés rebajando ahí a un vil descendiente de Acab. ¿Ok?
Porque obviamente aquí Elías, oye, ya no hay Dios en Israel para que vayas y consultes. Y, oigan, ¿se acuerdan que regresa el capitán y dice, nos encontramos un tipo así, ya saben, es Elías Tisbita? Pues pregúntenle si voy a sanar. Y entonces echa fuego y echa fuego. ¿Se acuerdan toda esta historia? Lo que están haciendo con Cristo cuando le dicen que por el príncipe de los demonios le hace por Beelzebub, es que lo están deshonrando. Y Jesús va a tomar su deshonra para variar y va a hacer un juego de palabras. Ok. A ver, váyanse, regrésense tantito. Primera de Reyes 8:13. Vamos a ver nada más unos versículos. Y van a ver la cosmovisión. Esto es muy interesante, cómo el templo también representa al mundo. ¿Se acuerdan? Todo esto métanlo a la licuadora porque todos estos conceptos se van a manejar ahorita, que Jesús va a aprovechar a meter al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en toda esta historia? ¿Qué tiene que ver con Beelzebub y todo esto? ¿Ok? ¿Ya les dije? 8:13. Salomón está ahí feliz con el templo que le hizo a Dios. Dice, yo he edificado casa por Zebul, para ti, sitio en que tú habites para siempre. ¿Okay? La palabra original es Zebul. ¿Okay? Jesús echa afuera a los demonios por Baal, quiere decir señor o marido. En este caso, la connotación es señor. ¿De dónde? Zebul. Vamos a ver otro ejemplo. No, ya me equivoqué. A ver, Salmo 49:14. No. Ese no. Ahora váyanse a Isaías 63:15. Este va a venir todo al caso. Ahorita les digo que tiene esto que ver con nuestra vida y etcétera. Lo que pasa es que una teología sana o entender la historia muchas veces trae salud a nuestra vida. Miren, cuando yo me quiero portar mal, me acuerdo del consejo divino y pienso en Dios y sus ancianos, así desde el cielo, viéndome, y digo, no, me echaría yo un oso monumental. Ok, se los leo. Mira desde el cielo, ahí está, 63:15. ¿Sí están ahí? Sí. Ok. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa Zebul. ¿Dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Ok. La palabra Zebul puede ser utilizada para templo, para el cielo, donde vive Dios. Váyanse a Habacuc 3:11. O váyanse a la derecha. Sí, porque si no nos quedamos aquí hasta las 7 buscando a Habacuc. 3:11. Ahí están. Esto es increíble, esto es filigrana pura. Ahí están. Dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Se los leo ahora en el original. El sol y la luna se pararon en su... ¿Qué creen que palabra va? Zebul. Ok. Tienen 3 casos. El otro caso donde se emplea es otra del templo, en Crónicas, mismo contexto de Salomón, y en el Salmo 49. Ok. En el contexto de Salomón está hablando del templo que él edificó. ¿Quién vive en el templo? Ajá. En el contexto de Isaías, ¿dónde está? Desde tu santa morada, ¿de qué está hablando? Del cielo, donde habita Dios. ¿Y aquí de qué está hablando? Se los voy a volver a leer. El sol y la luna se pararon en su Zebul, en su casa. Entonces, ¿qué es donde caminan el sol y la luna en la idiosincrasia de estos?
El domo, exacto, el cosmos. El templo simboliza el cosmos, ¿se acuerdan? Por eso tiene tres partes. Tiene el atrio de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Pablo va al cielo, ¿hasta dónde asciende? Hasta el tercer cielo. ¿Ok? Entonces está lo que él entendería un domo allá encima, y en sus órbitas, es la palabra que emplea Jueces 5, que quiere decir en sus canales, porque tienen un camino fijo. No, un día se va el sol para allá y otro día para acá. Las estrellas tienen un camino fijo, por eso dice que las estrellas lucharon desde sus órbitas. Aquí tienen esta misma idea de su concepto del mundo, en donde el sol y la luna tienen un trayecto fijo, lo mismo que dice Salmo 19, ¿se acuerdan? El sol sale como poderoso gigante para recorrer, ¿qué? Su camino. Para los hebreos, no solamente para ellos, para los antiguos, el cosmos es donde vive Dios. Pero si yo quiero honrar a mi Dios, y yo quiero que Él me dé victoria y me traiga bendición a mi tierra, entonces le hago una casa en mi tierra. Es lo que está haciendo Salomón. ¿Habita en dónde? En tu Sebul. Tu Sebul quiere decir templo, quiere decir el cielo y quiere decir el cosmos. Al final de cuentas, Dios diría, para mí es exactamente lo mismo, porque siempre se trata de una morada en donde habita un ser celestial. Entonces, Baal Zebul, que quiere decir el señor de la casa. ¿Qué casa puede ser? El templo que tenga en Necro, el cielo donde habita, sí, ese es el más poderoso para ellos, o el mismo cosmos. ¿Sí se entiende? Cuando los reyes hacían sus murallas, muchas veces el muro era muy ancho y el carruaje se paseaba. ¿Sí se acuerdan? Así presenta a veces los salmos a Dios en un carruaje paseándose. ¿Sí se entiende? Entonces hagan de cuenta que eso sí está el domo, y entonces Dios está paseando en su carruaje. Entonces si alguien dijera, Dios, ayúdame, clamara, hagan de cuenta como que frenara y estoy escuchando a mi súbdito. Ok, entonces ya con todo este antecedente regrésense a la historia en Marcos. Jesús va a ser, claro, nosotros no lo entendemos porque Belcebú, se los voy a leer en la Septuaginta. Fíjense que la Septuaginta es una chulada porque le mueve a su antojo. Los judíos que están traduciendo la Biblia ahí en el norte de África, en teoría eran 70, es muy romántica la idea, por eso se llama la Septuaginta, porque supuestamente eran 70 escribas. La tradujeron al griego, ¿para qué? Para incluir el mundo griego. Es la Biblia que usan los discípulos muchas veces, es la Biblia que cita el autor de Hebreos. Por eso hay veces que uno dice, oye, eso no lo dice ahí, pero sí lo dice acá en Hebreos, el versículo está movido, eso no dice el Salmo. Y diría el autor de Hebreos, es que no estoy citando el texto de Hebreo, estoy citando la Septuaginta, y la Septuaginta está modificada. ¡Chale! Esto me genera cortocircuito. ¿Qué hay con la inspiración divina? ¿Cómo Pablo va a agarrar la Septuaginta o el autor de Hebreos y van a citar si está distinta del texto hebreo? A ellos les importa un comino. Ellos no tienen esta idea de nosotros de que el autor cayó en trance. Ahorita que acabe el desayuno, no puedo esperar a leer lo que escribí. ¡Wow! Esto está increíble. No. La Biblia es un libro que ellos van escribiendo conforme Dios los va guiando, pero Dios va usando sus vidas. No caen en trance. ¿Sí me explicó? Por eso es que leemos cosas a veces en la Biblia que decimos, pues ¿para qué pones esto, Dios? ¿Para qué salúdenme a Trófimo y a Fulano y a Mengano? No es parte de la Escritura. Les voy a leer la Septuaginta, Segunda de Reyes, que lo acabamos de leer. Miren, obviamente está en griego y está traducido en inglés. Se los traduzco al español. Dice, vayan, está hablando Antíoco Cosías, y pregúntenle a Baal, el señor de las moscas, en este caso es singular, el señor de la mosca en Ecrón, si voy a sobrevivir. Cuando están traduciendo la Biblia al griego, de plano, como Zebul también se puede parecer a mosca, acabó siendo el señor de las moscas o el señor del excremento.
era una forma de los israelitas de burlarse de Belcebú. ¿Sí se entiende? Entonces literalmente ya, o sea, ni siquiera le pusieron el señor de la casa, le pusieron el señor de las moscas. Eso, en la época de Jesús, obviamente la gente entiende. Belcebú quiere decir el señor de la morada, obviamente una morada celestial, pero nosotros lo insultamos y no me acuerdo qué otra parte de la Septuaginta sí está la palabra, si mal no recuerdo, el excremento, el señor del excremento. Aquí en Reyes le pusieron el señor de la mosca. Es lo mismo, ¿dónde se paran las moscas? ¿Ok? Bueno, ya se regresaron a Marcos. Como podrán ver, la historia cobra vida cuando entiendes qué está pasando. ¿Ok? Porque le dice, tú por Belcebú, que es una deidad que fueron apropiando y que para esta época es una deidad famosa, que obviamente nosotros consideramos, obviamente, pues menospreciamos al grado que le llamamos el señor de las moscas o el señor del excremento. Tú por ese echas fuera a los demonios. Ok. Entonces, por un lado están los torcidos en la puerta, porque esta es mi familia que ya me quiere llevar a Oceánica. Y por el otro lado tengo a los escribas, el grupo antagonista, más horrible, porque piensen que la gente está reunida y se levanta alguien con autoridad. Este cuate los está engañando, este señor echa a los demonios por el príncipe, por Belcebú. Y entonces dice Jesús. Entonces Jesús vuelve a llamar la atención de las personas y les dice, versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esto es importante, ¿por qué? Porque Jesús está diciendo que efectivamente Belcebú, que era ya el dios famoso, lo está equiparando ¿con quién? Lo está equiparando con Satanás. Entonces sí, efectivamente Jesús está diciendo Satanás es el príncipe de todos los seres celestiales, o es el número uno del equipo contrario. ¿Ok? Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa... ¿Qué palabra habrá empleado Jesús? ¿Qué está hablando Jesús en este instante? Hay todo un debate de si hablaba hebreo o si hablaba arameo. Pero vamos a pensar que Jesús está hablando en esta escena en hebreo. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una Sebul está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, tal Sebul no puede. ¿Sí se entiende el juego de palabras que está empleando? Precisamente con Belcebú, ¿sí se entiende? Porque Belcebú quiere decir casa. Ok, versículo 26. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa, la mente. Si Satanás es el príncipe de la casa y tú lo quieres detener, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que meter a su casa y amarrarlo si quieres asaltar, si quieres robar. Es lo que va a decir. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? Nuevamente, el insulto hacia él lo toma, hace un juego de palabras y luego dice, yo soy Dios porque yo me estoy metiendo a la casa de Belcebú y lo estoy amarrando. Tal cual, yo tengo dominio sobre él. Entonces, el insulto de que tú por el diablo los echas, no, mi cuate, al contrario, yo me estoy metiendo a su casa y lo estoy atando, porque además, muchachos, es el perfil mesiánico, ¿no? Ok. Versículo 28. De cierto os digo. Ya le metí un desierto. Me acordé de Juan 3. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y la blasfemia cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ok, ahí ya no entendimos Jesús, porque... Ok, ya entendimos Belcebú, el señor de la casa, y tú estás diciendo que tú te vas a meter a su casa y lo estás atando, y que por eso precisamente echas fuera a los demonios, porque tú tienes la potestad para meter. Belcebú no es el señor de la casa, porque tú tienes el poder para... ¿Sí se entiende?
para aplastarlo. Y luego añade esta situación, bueno, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en toda esta escena de que si Belzebul, el diablo, los exorcismos o no? A ver, váyanse a Juan. A ver, váyanse a Génesis 1:2. Este ya es famoso para ustedes. Los judíos dicen que nosotros somos politeístas porque creemos en 3 dioses. La respuesta sería, mira, si somos politeístas o no, eso no cambia el hecho de que no tengas la más remota idea de en qué crees. Por una simple y sencilla razón, porque ignoras las Escrituras. Cuando Jesús está en esta escena, fíjense que lo más probable es que acaba de llevar a cabo un exorcismo y entonces se paran los ofendidos. Ok, piensen en el típico endemoniado, en el lunático, en el cuate que no puede hablar, etc. ¿De qué habla finalmente la Biblia? Pues ustedes ya lo saben, exilio y restauración. Y otra forma de plantearlo, sigue siendo la misma idea, es del caos al orden, o del caos al cosmos. Una persona endemoniada que va a manifestar ausencia de control, desorden, caos. Más adelante nos vamos a encontrar al Gadareno. ¿Dónde vive el Gadareno? ¿Se acuerdan? En los sepulcros. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Pues ¿dónde va a vivir este cuadro? ¿Hay forma de controlarlo? No, ni con cadenas. Vive una desvergüenza total, vive desnudo. ¿Se acuerdan? Ya soltó las amarras. Es la viva imagen del caos. Y Jesús lo va a poner quieto. ¿Se acuerdan? Va a decir Marcos, en su sano juicio y vestido, y a los pies de Dios. Entonces del caos pasamos al orden. Ok, a ver, Génesis 1:1, lo que esperaríamos de un libro que nos va a contar la historia de nuestra creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, entonces todos estos conceptos empiezan a abundar. Desorden, vacío, tinieblas. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz, ahí viene el cuarto elemento caótico, del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces nos cuenta el reordenamiento. Nos mencionan a Dios arribita, pero luego entra el Espíritu Santo, y luego nuevamente entra en escena Dios, dijo Dios, sea la luz. Ok, y dijo Dios, separe las aguas de las aguas, etc. Entonces tenemos ahí, ¿cómo les diré? Esta idea de que Dios a través de la palabra va reordenando. Y dijo Dios, ahí tienen a los 3. Desde el que, o sea, si tú dices, oye, es que yo considero a Jesús la palabra de Dios, y ustedes también así lo hacían, ¿no? Que no sepas, no quiere decir que desde Génesis 1 no tengas ya los 3. Pero para que haya el ordenamiento se necesita el Espíritu. Exactamente, y entonces va a presentar al que arregla el caos, al Espíritu. ¿Okay? La palabra Espíritu, y ahí es lo mismo que el ejemplo que les daba yo ahorita de Ángelus y el Malaj, que en ambos casos quiere decir lo mismo, mensajero. En griego, pneuma, por eso me dio neumonía, y en hebreo ruach, los dos quieren decir dos cosas: viento o espíritu. Ahorita les va a hacer sentido lo que le dice Jesús a Nicodemo. Bueno, a ver, váyanse capítulo 8 aquí mismo. Vuelve a reinar el caos porque, acuérdense, cuando ustedes piensen en caos, tiene que venir una palabra a su vida que es límite o frontera. Se transgredió la frontera. ¿Ok? En el caso de Génesis 1:2, las aguas están todas desbordadas y entonces vamos a separarlas de allá, de las de acá, y que se descubran lo seco. Y Job diría que Dios le puso límites al mar. Entonces tiene esta idea nuevamente de fronteras, límites, orden, órbita, canal. Los hijos de Dios transgreden la norma, transgreden la frontera y se meten con las mujeres, reina el caos, viene el diluvio. ¿Cómo se va a arreglar el diluvio? Ok, aquí don Casiodoro de Reina pudo haber puesto o viento o espíritu, hubiera dado lo mismo. Y si hubiera puesto espíritu, nos hubiera dado la idea de Génesis 1:2 nuevamente. Fíjense. A ver, se los leo 7:24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días ya. Nuevamente tenemos las aguas, ¿ok?, que no permiten
tierra firme, como Génesis 1. ¿Y quién va a ordenar el caos? Pues 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un ruach, un pneuma, dirían los griegos, un espíritu sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es la misma idea. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre el mugrero. Génesis 8:1, ¿sí se entiende? Ok, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido. Es esta cita de Eclesiastés 11, ¿se acuerdan? Pero piensen que Nicodemo puede decir, el viento sopla de donde quiere, el Espíritu sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Ahora sí utiliza esa palabra del Espíritu. La repite. Uno, el traductor pone viento, en el otro pone espíritu, pero es la misma palabra. Para mí vemos la misma idea. ¿Cómo puede hacerse este milagro? Es un acto que hace Dios. ¿Te acuerdas del diluvio, Nicodemo? ¿Quién pasó ahí para que secara y eventualmente pudieran salir? Pues el viento o el espíritu. En Génesis 1:2, Nicodemo, ¿quién arregló el caos? Bueno, pues era el Espíritu de Dios. Piensen, ahora sí, están los toquidos, ahí está la familia diciendo, venimos por el loco, y Jesús en ese instante exorcizando a un tipo, y de repente el cuate así. Por el príncipe de la morada hecha, a ver, si una casa dividida contra sí misma, una morada dividida contra sí misma no puede permanecer. Para quitarle sus cosas, este tipo, ¿sí? Dijeran, aquí está la evidencia, el exposeído, para quitarle sus cosas te tienes que meter a su casa y amarrarlo. ¿Sí se entiende cómo Jesús está diciendo, soy el Mesías y aquí está mi exposeidito ya tranquilo? Y luego aclara, no vayan a blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver? El que finalmente arregla el caos, que estaba el loquito este, ahora bien, es el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, Charlie, ¿cuál es la conclusión? Que si yo le atribuyo los milagros de Dios al demonio, entonces estoy cometiendo el imperdonable, porque va a aclarar Jesús. Se van a perdonar todos los pecados y todas las blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, y el que lo comete es reo de juicio eterno. ¿Qué pasa si yo veo a un, entre comillas, cristiano hablando en lenguas y se me ocurre decir que igual está poseído? ¿Estoy cometiendo el imperdonable o no? ¿Qué tal que me dice, oye, yo estoy hablando lenguas angélicas, ¿O no dice Pablo que si yo hablase lenguas angélicas pero no tengo norma, no soy nada? Entonces, ¿sí las hay o no las hay? ¿Sí se están confundiendo o no? Miren, les los confundo para ver si despiertan. Ok, vamos a empezar con los incisos. El pecado imperdonable consiste en atribuir los milagros de Dios a Satanás. Ok, pero muy segura de sí misma dice no. Inciso A. ¿Alguien tendría otra opinión? Inciso B, no sé. ¿Alguien estaría inciso B? Inciso C, tengo miedo. Todos los que nos convertimos y pasamos por este pasaje, ¿y si ya lo cometí? ¿O no? ¿Miento? Alguien diría, Charlie, todavía no llego a los evangelios, estos momentos. Es el inciso E. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús se voltea? Imagínense. A ver, mis cuates, tengan miedo. En otro de los evangelios dice, y a ver, si yo echo a Satanás por el príncipe de los demonios, pues, tus hijos, ¿por quién los echan? Quiere decir que hay otros exorcistas por ahí, y exitosos.
¿Qué les está diciendo Jesús? Cuando son sus cuates, entonces sí es por Dios, pero cuando soy yo, entonces sí es del diablo. Pero el fruto ahí está. Dice, pero yo. Entonces, fíjense cómo se va a atar y a ver si alguien le llega esta idea de resistencia. Y les dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros, porque pues, es a ver mis escribas o no. No solamente lo veían a la luz del Salmo 91, tenían su literatura intertestamentaria, estos testamentos de Salomón, de Leví, de fulano. Y en esa literatura tal cual decía que el Mesías iba a tener, no me acuerdo si utiliza esta expresión de que iba a amarrar, pero obviamente se hace la referencia que el príncipe de los demonios va a quedar sometido por cuando venga el Mesías. Pero piensen, si yo por el dedo de Dios, es una cita del Éxodo, se los decía la otra vez, ¿se acuerdan? Moisés golpea el polvo y se hacen piojos. Y Janes y Jambres lo intentan y no les salen, entonces dicen, dedo de Dios es este. Y Janes y Jambres son famosos en la Biblia, ¿por qué? Por esta resistencia, por resistir al trabajo de Dios, lo mismo que Faraón. Pues, número uno, la cuestión del Espíritu Santo no es nueva para estos oyentes, no es que se le ocurrió a los autores del Nuevo Testamento. En el capítulo 63 de Isaías, que ahorita leímos el 15, en el 10 y en el 11 se habla del Espíritu Santo, de que los guió para salir de Egipto. Esta idea de la nube y de la columna de fuego era fácil de asociar si leías Isaías 63 con el Espíritu de Dios, que los iba guiando. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, váyanse al Evangelio de Juan. ¿Algo bien? Bueno, pues vamos a entrar a este tema para que sean expertos, porque esto genera mucha confusión. Bueno, miren, 16:7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, la palabra es Paracletos, el asesor, guía, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Va a venir el Espíritu de Dios. Entonces se va a derramar el Espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos profetizarán, y vuestros hijos, ¿se acuerdan de esto, Joel? Entonces tampoco es que, ¿de qué están hablando? Lo que pasa es que si alguien no conoce el Antiguo Testamento, cuando llega él acá, no tiene la más remota idea de qué está tratando la historia. Ok, y entonces les dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convence a la persona, no importa si es un azteca hace 600 años, o un griego hace 2000, o una persona moderna hoy, la convence de tres cosas. Si tú no crees en el sacrificio del Mesías por ti, te vas a ir al infierno. Ese es el pecado por el que te vas al infierno. ¿Ok? Pero si robas, mientes, eso es común a toda la humanidad. ¿Ok? La cantidad de pecados y la cantidad de luz que hayas recibido van a determinar el grado de tormento, porque hay grados en el infierno. Pero de que te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno por el simple hecho de rechazar a Dios, porque Dios ya pagó tu deuda. Si no quieres que la pague, ya te entenderás tú con él. Número 2 dice, de pecado, de justicia dice, por cuanto yo voy al Padre. Es misma idea.
Jesús llega ante el Padre, muestra las heridas. Hace 3 días descargaste toda tu ira por el pecado y yo cual pararrayos atravesé, y eso hace que tu justicia, Padre, esté satisfecha. Este cuate violó, mató, lo que tú quieras, merece el infierno, pero yo decidí pagar por él. Yo me atravesé, por así decirlo, cuando tú le lanzaste el relámpago. Tú eres justo, descargaste el castigo, y yo soy perfecto y decidí asumir su culpa. Está bien. Y número 3, de juicio. ¿Por qué? Porque precisamente el príncipe de los demonios, Satanás, en la cruz es juzgado. ¿En qué sentido? Piensen en Dios diciéndole al ser humano: ya que peques ciertamente morirás. El diablo los incita, pecan, mátalos. Estás atrapado, Dios, porque ya pecaron y tú o vas a mentir. Y además, pues ya que los chicharrones que truenan son los míos, porque esos cosas hacen lo que yo les digo. Por eso es que la Biblia llama al diablo el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Cuando Jesús paga, obviamente al diablo le sale el tiro por la culata, porque yo te estoy matando, pero en tu muerte me doy cuenta de que llegaste a satisfacer la justicia de Dios. Entonces, cuando una persona se convierte, no es que tenga un doctorado en teología, el Espíritu Santo sí le dice: mira, si te arrepientes, te vas a ir al cielo. Y la persona hasta cierto punto entiende que va a ser liberada de la potestad del diablo. Entendemos que nuestra vida va a cambiar. Por eso muchas veces no nos queremos convertir. Es lo que va a decir a continuación Jesús en la parábola del sembrador, que es precisamente una historia que ahí viene. ¿Sí se entiende lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Y esta es la idea. Si llega Chelas y me dice: oye, ¿qué crees? Mi vida cambió, le pedí perdón a Dios y dejé de tomar. Este cuate está poseído. ¿Qué mensaje le estoy mandando a Dios? Que no, Y de que qué horrible trabajo hizo en este cuate. Y que ojalá nunca lo haga en mí. Entonces, miren, se los voy a decir tal cual. El atribuirle los milagros de Dios al diablo, como lo están haciendo estos tipos, es el síntoma, no es la enfermedad. Tan, tan. O sea, la fiebre no es la infección, es la consecuencia de la infección. Pero te indica que hay una infección. Es un odio hacia Dios. Entonces Jesús les dice: tengan cuidado, porque lo que ustedes están provocando, o lo que ustedes realmente están deseando, es: si tú eres el Mesías, yo no quiero saber nada de ti. Y si el Espíritu de Dios arregló el caos de este exposeído que está en medio de todo, porque, a ver, que pase el de la mano seca, que pase el paralítico, que pase el poseído. Acuérdense que siempre es ponerle el reflector. ¿Para qué? Para que se muestren las obras de Dios. En esta escena no entra a los detalles del que exorcizó, pero partimos de la base que hubo un exorcismo porque lo están reclamando estos tipos. Entonces este es el síntoma. Prefiero creer cualquier cosa antes de creer en ti. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ya que el Espíritu Santo se le acerca a estos escribas o a cualquier persona con esta actitud, lo van a rechazar, y es mandar un mensaje de: Dios, no quiero saber nada de ti. ¿No quieres? Si yo no te convenzo de pecado, de justicia y de juicio, te vas al infierno. Estás perdido. No te puedes arrepentir. ¿Por qué? Porque el que inicia la conversación es Dios. ¿Sí se entiende? Ahora váyanse a Hebreos capítulo 6. Es lo que dice la Biblia: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Honestamente, Dios es muy buena gente con nosotros, nos quiere, nos delega su trabajo, pero si dependiera de nosotros, pobre mundo. ¿Están de acuerdo? Charlie, entonces, el hecho de que Satanás se viera que perdió, digamos así, ya desde ese momento, es cuando empieza con los ídolos hacia la humanidad. Bueno, obviamente ya estaban desde antes, sí, pero toma mayor fuerza. Es una forma de distraer. No, miren, Satanás ya se echó al agua y no se va a rendir, y si es ídolo, si es... Miren, ojalá adoráramos ídolos, ¿no?
Dios dice, ojalá adoraran a los que no ven ni oyen, ¿no? Créanme que su tío Charlie se perdería más fácil con una ídola que se mueve que con una inmóvil. No, miren, es parte del show, ¿no? A este ídolo, a este dinero, a este lo que sea. Ok, ahí les va, 6-4. ¿Ahí está? Dime, imagínense David. Ojalá hubiera estado una imagen ahí de acera en la terraza esa tarde. Ok, 6.4 dice, porque es imposible, y aquí viene la acción del Espíritu Santo, que los que una vez, número 1, fueron iluminados, número 2, gustaron del don celestial, número 3, fueron hechos partícipes de ¿quién? El Espíritu Santo. Número 4, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oye, este versículo está muy complicado. En sencillo, es imposible que si el Espíritu Santo ya te buscó y te iluminó y te dijo, mi cuate, arrepiéntete, no quisiste, y como dijera Job, he aquí estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con él. No quiere decir que si le hablamos de Cristo a una persona 1, 2, 5, 10 veces ya cometió el imperdonable. El imperdonable implica una actitud en donde no me interesa, ya no me busques, ya, tan. Váyanse a Hebreos 10. Una pregunta, Charlie. Sí. Entonces, y esos es los que lo rechazan, pero los que te dicen, sí lo acepto, y hago mi oración y todo, pero ay, ¿qué pasa? No hay un rechazo abierto, pero obviamente, y es lo que va a decir Jesús a continuación. Estos son antagonistas, mi familia es antagonista, pero no son los únicos antagonistas en esta historia. ¿Por qué? Porque el sembrador va a salir a sembrar y va a encontrar unos que van a recibir inclusive la palabra con gozo. Pero aún así no se quieren arrepentir. Al final de cuentas, ¿qué es lo que va a decir Jesús? No hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. La salvación se vuelve evidente. Y como lo veremos la próxima semana en un ejemplo, ni el bautizo, ni el juntarte con cristianos, es un fruto que Dios diga, se salvó. ¿Sí me explico? Bueno, Charlie, ¿cuál es el fruto? Es una vida cambiada. Lo que pasa es que miren, hoy decimos, fulano es cristiano, Mengano oró un día, pero no cambió nada. Y como dice un señor que se corta las venas y hasta cierto punto a veces con razón, oye, si tú llegas a una reunión diciendo que te estrellaste contra un tráiler, pues te esperaríamos por lo menos un tabique desviado. Si te encontraste a Dios, algo, como diría Jesús, miren, unos a 30, otros a 60 y otros a 100, pero por lo menos a 30, muchachos, algo, se vea. Luego decimos, no, es cristiano, oró. Y el juez te dice, sí, nomás veo 2 horas diarias de pornografía, sigo chupando, sigo viviendo igual. Pues yo creo que me voy a ir al cielo, ¿no? ¿Me explico? Y ahí está don Pablo escribiendo a los proyectos. Oigan, mis cuates, pues examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ok, ahí está el 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, ¿de qué me estás hablando? Viene el ejemplo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Versículo 29. Aquí está el problema. Por esto se va la gente al infierno. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es lo que están haciendo estos tipos en Capernaum. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y luego e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es el pecado imperdonable.
El síntoma es: le atribuyo al diablo todos los milagros que anda haciendo este señor. Sí, pero ese es el síntoma. La enfermedad es: no quiero saber nada de Dios. Y cada vez que el Espíritu Santo llega a decirme: arrepiéntete, 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 no me interesa, no me interesa, no me interesa. Hasta que la persona, cuando lo comete, quién sabe. Pero hay un momento en donde Dios dice: ya fue esta actitud de no, está bien. Adiós mi cuenta. ¿Por qué? Porque tampoco te voy a estar rogando y tampoco soy el pegoste. Adiós. Una persona que comete el pecado imperdonable ya no se puede arrepentir por el simple hecho de que el Espíritu Santo ya no lo va a ir a convencer. Este es el problema de la humanidad. Que los creyentes convivimos con gentes que Dios está buscando, por un lado, que todavía no se convierten o que no se van a convertir, pero son elementos caóticos porque viven bajo la potestad de Satanás. Y otros que ya nunca se van a convertir, que ya cometieron el imperdonable y ya iban por la vida, y pueden ser personas amabilísimas como los intérpretes de la ley, porque ya nunca se van a convertir. Entonces van a seguir haciendo daño hasta el día que se mueran. Por eso, cuando prendan el noticiero, pues sí, y háganle, y ahora sí que diría Dios, y háganle como quieran, muchachos. Bueno, ya para que terminen de ser expertos, váyanse a Hechos 7. Está Esteban, lleno del Espíritu Santo, la cara como ángel, les hace una exposición increíble. El tema es la relación con Dios, y entonces cita a Moisés y a David y el tabernáculo y el desierto. Y la única reacción natural de los tipos que lo están escuchando es matarlo a pedradas. ¿De qué te habla eso? De gente que ya le dijo a Dios: mira, Dios, yo sé mucho, nosotros somos aquí los líderes espirituales, pero no nos interesa. Vuelve el tema de Marcos. Los que están afuera son los que van a acabar entrando, y los que están dentro son los que se van a acabar quedando afuera. Y ya no se los digo, pero se los digo. La familia de Jesús, ¿en dónde está en esta escena? Está afuera. Y lo mandan llamar. Salvo. Entonces, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que están adentro. Es horrible, pero Marcos está mandando un mensaje muy fuerte. Aún la familia del Mesías vive en el exilio. Claro, se van a convertir eventualmente. Vayan ustedes a saber si todos. La Biblia no lo aclara. Digo, pensaría que sí. María, obviamente depende de los hermanos, entonces, venga, este cuate hay que detenerlo. Pero Marcos manda un mensaje muy espantoso cuando entiendes el contexto de lo que está pasando. Los líderes espirituales resistiendo cual Janes y Jambres, diciendo al Espíritu de Dios que: mira, soy caótico y estoy peor que el poseído, pero no quiero saber nada de ti. Y es más, Jesús, ahí te está buscando tu familia, ¿eh? Es muy probable que haya sido alguno de estos que lo está retando, y por cierto, vienen a prenderte, mi cuate, porque ya te tienen que detener. Sí, pero mi madre y mis hermanos, los que están dentro. Es casi una cita de Isaías, que es 63, cuando dice Dios: extendí mis brazos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Dije al pueblo que no invocaba en mi nombre: heme aquí, y es lo que narra el libro de Hechos. Así termina el libro de Hechos diciendo Pablo: los gentiles, oigan, ustedes no se consideraron dignos, eran los hijos del reino, no lo quisieron, blasfemaron al Espíritu de Dios, ni modo. O sea, ya no había más que hacer. O sea, ya vino el Mesías, ya dio su vida por ti, ya hizo los milagros. Si tú te vas a mantener en la necia, porque al final de cuentas no quieres que tu vida cambie, ni cómo ayudar. 151, ahí están. Estos son expresiones de la ley que Esteban va a citar. Se las dice Dios a los israelitas y se las dice Esteban a sus paisanos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que está diciendo Esteban en pocas palabras es que el fracaso de la conquista, obviamente el fracaso en el desierto yendo a la tierra prometida, el fracaso de la conquista, el fracaso del reino, simplemente fue, la traducción era la resistencia
a la guía de Dios. Y con esto les termino y empezamos la próxima semana leyendo Isaías 63. Isaías 63 le está hablando al pueblo que regresa de Persia. Es una especie de éxodo nuevamente del exilio al regreso a la reconstrucción. Y entonces una de las cosas que dicen estos restauradores es: ¿dónde está tu Santo Espíritu que nos guió cuando salimos de Egipto? El que pusiste en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es: tu Espíritu Santo nos sacó de Egipto y nos guió. Y ahora nosotros, para restaurar todo lo que está destruido, requerimos a tu Espíritu Santo. Sin Él no podemos restaurar el caos. Bueno, pues ya son expertos. Atribuir los milagros de Dios a Satanás es el síntoma. La actitud es: no quiero saber nada de ti. Y espero que este milagro no sea de Dios, porque lo estoy resistiendo con todo. Cuando le testificamos a alguien de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y se pone así, la idea es: relax, porque no vayas a llegar a un punto en donde alucines estos milagros, el milagro que Dios hizo en mi vida, y Dios de plano diga: ¿no quieres el milagrito? Para ti no hay. No te preocupes, para ti no hay. Y no te vuelvo a buscar. ¿Puede un cristiano cometer el pecado imperdonable? No, porque cuando tuvo la oportunidad de cometerlo, no lo hizo, respondió. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por eso, que nos buscó y que vamos camino al cielo. Dios, te queremos dar gracias pues Dios, por tu paciencia, por tu misericordia, todo, Dios, la que tuviste y la que hasta la fecha tienes con nosotros. Guárdanos, Dios, y pues Dios, que los milagros que tú has hecho en nuestra vida no terminen, al contrario, que continúen, Dios. Ayúdanos, Dios, a hacer un buen testimonio para que la gente pueda ver la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Que así sea, Dios, llénanos de tu Espíritu, Dios, para que el mundo y el pecado no nos atraiga y al contrario, pues, queramos caminar a la luz de tu rostro. Te lo agradecemos, Dios, todo en el nombre de Jesús. Amén.